Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su tercer video. En el segundo video terminamos con los primeros 11 capítulos del Génesis, donde miramos el mundo primitivo. Y hoy vamos a iniciar del capítulo 12 hasta terminar el Génesis, al capítulo 50, para discutir, analizar el periodo de los patriarcas. En estos 38 capítulos iremos caminando y nos detendremos en tres momentos bien importantes. Uno, miraremos a Abraham y caminaremos con él y veremos cómo se convierte en el padre de la fe, en sus errores, en sus dudas, en su regateo con Dios. Después miraremos detenidamente a uno de sus nietos y seguiremos una bendición que Dios le da. Y esa bendición se rodea de ambiciones, de trampas, y rastrearemos esa bendición a través de uno de los nietos de Abraham. Y luego iremos finalmente a una historia interesantísima sobre José, que llamamos José el Soñador. Y ahí iremos caminando y veremos favoritismos, odios, y cómo a través de todo esos muy humano, esos sentimientos, esas experiencias muy humanas, Dios va a ir construyendo y regenerando y educando a su pueblo y especialmente al ser humano. ¿Bien? ¿Están listos? Bien. Entonces esta etapa va a ser la etapa de los patriarcas. Y en el mundo primitivo hemos terminado con la rebelión de lo que llamamos Babel, la torre de Babel, el ser humano que se rebela contra Dios. Pero Dios no llega y vuelve a poner todo junto rápido, sino que comienza en el capítulo 12 con la obediencia de un hombre. Y en el capítulo 12 vamos a mirar que Dios le llama a Abraham y le dice: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. ¿Sí? Llega a este hombre que tiene 75 años. Y esto es bien importante. Yo me pongo a pensar en tú que me estás escuchando, que muchas veces llevamos a una edad 20, 40, 70 años y a veces no hemos encontrado nuestra misión en la tierra. Si tú eres de ellos, bueno, no te sientas solo. Estamos aquí con Abraham, que a los 75 años escucha la voz de Dios y comienza todo con algo bien importante, con la obediencia. Pon atención en esa obediencia, porque por una desobediencia entró, va a decir Pablo, el pecado al mundo. Y por una obediencia comienza la gracia en Jesucristo. Y entonces empezamos a mirar aquí cómo comienza esta vida de gracia en este hombre de 75 años que no le pinta la vida bien. Le promete una tierra, le promete una descendencia y le promete que sea fuente de bendición, pero no tiene hijos. Y Abraham, la palabra Abraham es papá. Me gustaría caminar contigo y detenernos en el capítulo 15, en el capítulo 17 y en el capítulo 22, en donde miraremos que Dios va a hacer una alianza con Abraham y lo va a ir encaminando, lo va a ir empujando a que crea. Y la pregunta desde el capítulo 3 del Génesis: ¿puedes creer en mí? Y me gustaría hacer un ensayo en este capítulo 15 acerca de lo que muchas veces nosotros asumimos cuando leemos la palabra de Dios. Y en este capítulo 15 Dios le llama y le dice: ven, vamos a hablar aquí afuera de lo que yo te he venido platicando. Y entonces dice, lo llevó fuera y continuó diciéndole: mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Y lo que asumimos aquí en este primer encuentro de Dios con Abraham, era un encuentro sorprendente, es que puede contar a Abraham las estrellas. Y en un segundo momento es que es de noche. Y nos equivocamos, porque precisamente en dos versículos después, en el 12 y en el 17, va a decir que el sol apenas está cayendo. Lo cual significa que cuando Dios llama a Abraham afuera de la tienda y le dice: mira hacia el cielo
y cuenta las estrellas si puedes, lo está invitando a la fe. Es de día y Abraham no puede ver las estrellas físicamente, pero sabe que ahí están. Ahí están. Entonces vemos cómo Dios está llevando a Abraham nuevamente a conquistarle su corazón, a creer totalmente en él. Y ahí hay una primera alianza. En el capítulo 17 vamos a mirar que esa alianza es más profunda, porque tiene que haber un signo, y es el signo de la circuncisión, y en el cual no tan solo hay solamente un compromiso de Dios, sino que Abraham también se compromete, y Dios le hace esa alianza no tan solo con él, sino con sus descendientes, y es donde le promete a un hijo. Abraham y Sara vemos que no creen todavía en ese hombre que se resiste a creerle a papá Dios, y hasta se ríen. Dice que Abraham se postró y se puso a pensar, ¿será que este viejo todavía pueda engendrar? Y Sara, tan vieja y estéril, y pueda engendrar. Y Dios le dice, claro que puedo engendrar, y como te has reído le pondrás a tu hijo, hijo de la risa. Y por eso se llama Isaac, que eso, así se llama. Y entonces el signo estará en su carne, y será la circuncisión que acompañará a todos los descendientes, como seña de que Dios ha hecho una alianza con su Padre. Y al final, en el capítulo 22, miraremos cómo Dios le llama y le dice a Abraham, él le dijo, aquí estoy. Y Dios le vuelve a decir, toma a tu hijo, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Aquí es donde Abraham tiene que pasar la prueba. Dios le ha mostrado y ha sido un padre muy cariñoso y muy tierno en irle mostrando el camino de la fe, pero Abraham todavía se resiste. Y este va a ser su prueba de la fe. Le pide a su hijo en holocausto, en una mentalidad donde incluso que puede ir en contra de su propia fe. Sin embargo, Abraham creyó. Y eso abrió las puertas de un camino de poder engendrar, y por eso Abraham se convierte en el padre de la fe. Esto no ha sido fácil. Hemos tenido la bendición de la tierra, hemos tenido la bendición de la dinastía, que después se va a ir desglosando a través de toda la Biblia, pero al final la bendición que Él mismo sería fuente de bendición, que lo vamos a ver en plenitud en Jesucristo. Pero esto no queda aquí, porque comienza una serie de envidias, porque Abraham engendra a Isaac, pero Isaac engendra a dos gemelos, y la historia de los dos gemelos es interesante, porque dice que Isaac tenía 60 años cuando engendra a Jacob y a Esaú. Esaú es el primogénito, y porque es primogénito le corresponde la bendición. Sin embargo, Jacob quiere robarle no tan solo la primogenitura en una envidia, sino también quiere robarle la bendición que le ha sido heredada. Y vamos a darnos cuenta que precisamente la palabra Jacob luego se nos va a heredar, luego se nos va a revelar qué significa, y después en una lucha en el capítulo 37 el nombre le va a ser cambiado, pero tendrá que entrar en un camino de aprendizaje. Entonces sabemos la historia de las lentejas, como en un día Jacob le roba la primogenitura por un plato de lentejas, pero después no tan solo le roba la primogenitura, sino que le roba la bendición, y en medio de un engaño en cómplice con su madre, le engaña a su padre, que está casi ciego, y en una noche le arranca la bendición. Eso crea, esta bendición ahora es como una piedra preciosa que es el foco de atención, y que busca poseerse, no se busca dar, no se busca compartir, sino que se busca poseer, tenerla. Ese es el ser humano, que se equivoca, que en lugar de ser fuente de bendición, quiere ser bendición, y quiere ser visto como bendición, pero difícilmente le da. Entonces, ¿cómo va a aprender Jacob? Cuando huye y cuando se va hacia el norte huyendo con su tío,
Viene una historia de amor muy interesante en donde se encuentra con Lía, que es la hermana mayor, y Raquel, que es la hermana menor. Pero Raquel tiene una figura hermosa, va a decir la palabra de Dios, y Jacob queda enamorado. Sin embargo, pide la mano de Raquel y su papá le dice, pues bueno, pues tienes que trabajar 7 años. Son 7 años en donde Dios tiene que trabajar el corazón de Jacob. Finalmente, en la noche de bodas, le entrega a la hija, como es costumbre, por la noche, y se van a dormir juntos, y al siguiente día se da cuenta que no es Lía, sino que es que no es Raquel, sino que es Lía. Y entonces Jacob, molesto, le dice al papá de esta chica, ¿por qué me has hecho trampa? En otras palabras, ¿por qué me has jacobiado? Él es el tramposo y ahora así le han hecho trampa a él mismo. Y le dice el papá de Raquel y de Lía, yo no sé cómo sean tus tradiciones allá de donde vienes, pero aquí la hija primera sale primero y la hija segunda es después. Entonces tendrás que trabajar otros 7 años para recibir a Raquel. Cuando recibe a Raquel, Raquel es también estéril. Entonces tendrá este momento, pareciera ser que tiene mala suerte, como a veces decimos. ¿Cómo es que siempre es en contra? Pero todo esto Dios lo está poniendo para poder tener tiempo de transformar el corazón de las personas que van a llevar esa bendición. Entonces, en una lucha que va a tener en este capítulo 37, 36, contra Dios, Jacob es transformado su nombre, porque es transformado en sí mismo, y en esa lucha es herido en el talón y le va a llamar el nombre de Israel. Entonces por eso vamos a escuchar el nombre de aquí en adelante acerca de Israel, ya no de Jacob, ¿sí? Israel va a ser el pueblo de Israel, de ahí vendrán los israelitas. Israel significa quien lucha contra Dios. Y en esta experiencia de transmitir la fe, viene la narración y el drama de Jacob con sus 12 hijos, y que el 11º hijo finalmente es fruto de Raquel, y precisamente así dice Israel amaba a José, en el capítulo 37, versículo 3, más que a ninguno otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Oigan el sueño que tuve, les dijo. Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban entre ella. Sus hermanos le preguntaron, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y dice la palabra de Dios, y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Ahí no acaba todo esto. Pero, hermano y hermana, pon atención. Estamos en una historia de odio. Y estamos en una historia de traición, de mentiras. Y cómo eso no es impedimento para que Dios vaya usando todas esas experiencias humanas, vaya usando todo ese dolor, toda esa experiencia para ir construyendo una humanidad diferente. Si tú hasta este momento te identificas con odios, con traiciones, con mentiras, ya sea que las has vivido de alguna manera más pasiva o de manera más activa, no te desesperes. Aquí está un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, porque Dios es el Dios que es un Dios de alianza, pero que está construyendo en donde está torcido. Como decimos, Dios escribe derecho en renglones torcidos. La historia en el capítulo 37 nos va a hablar de que cuando José va a visitar a sus hermanos a llevarles comida, planean matarlo. Sin embargo, va a surgir aquí un hermano importante. Va a surgir Judá, que va a decir, no lo matemos, mejor vendámoslo. Entonces José es llevado con los ismaelitas y es llevado a Egipto como esclavo.
como José tiene el favor de Dios, no tan solo va a decir la palabra de Dios, no tan solo es inteligente, sino que también es atractivo, pues al llegar a Egipto, rápidamente se hace del favor y del cariño de un mayordomo del faraón, que su nombre es Potifar. Y dice aquí en el capítulo 39, versículo 6, como José era apuesto y de buena presencia, después de un tiempo, la esposa de su señor fijó sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó y respondió a la mujer, teniéndome a mí, mi señor, ya no piensa en los asuntos de su casa porque me ha confiado todo lo que posee. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me he impuesto ninguna restricción fuera del respeto que te debo, ya que eres su esposa. ¿Cómo voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? Aquí miramos la obediencia y la fidelidad de José. Entonces viene la escena muy interesante en donde se siente despechada esta mujer por ser rechazada por José y aprovecha una oportunidad para tenderle una trampa y entonces acusarlo de que quiso tocarla. Va a decir, él intentó acostarse conmigo, pero yo grité lo más fuerte que pude. Y cuando me oyó gritar para pedir auxilio, dejó su manto a mi lado y se escapó. Potifar en este momento se enoja, se llena de tanto odio contra de José porque ha sido defraudado aparentemente. Él no sabe la verdad. Y entonces es mandado a la cárcel. Y cuando es encarcelado, viene otra escena bien importante. Hay dos, un panadero y un copero, que están atormentados por sus sueños y le dicen a José, lo conocemos como José el soñador, dice, cuéntenmelos, aunque la interpretación de los sueños solamente le pertenece a Dios. Cuando le cuentan los sueños y José se los interpreta, a los 3 días sucede exactamente lo que José les ha dicho. El copero será otra vez reinstituido en su lugar y el panadero será ejecutado. Exactamente como lo dijo José. Y cuando José se dirige al copero y le dice, tú que vas a ser restaurado, por favor no te olvides de mí, que aquí estoy. Y sucede que el copero se olvida. En la vida eso pasa. ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando y nuestro destino, nuestras oportunidades a veces dependen de una sola persona y esa persona nos vuelve la espalda? Pero Dios está ahí. Dios está ahí y Dios va a buscar el camino de cómo hacer llegar su alianza. Y entonces lo que sucede es de que el faraón, Dios envía unos sueños al faraón, pero estos sueños tienen 2 finalidades. Los sueños tienen la primera de descubrir que José puede ser una persona que sea administrador y entonces continuar con la bendición que le ha sido dada. Y segundo, de que pueda salvar a su pueblo. Y entonces le interpreta los sueños. José es traído ante la presencia del faraón, le interpreta los sueños y entonces le dice, bueno, ¿a quién pondré como administrador más que si no es a ti? Y ahí viene la historia de los 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y cuando vienen los 7 años de escasez, vuelve a saltar otra vez los hermanos que hemos dejado. Ya ha pasado mucho tiempo y los hemos dejado. Y cuando escasea toda la comida, los hermanos que viven en Canaán van hasta Egipto porque es el único lugar donde hay comida y ahí se encuentran con José, pero no lo reconocen y José sí los reconoce y entonces los pone a prueba. ¿Te parece familiar? ¿Por qué los quiere poner a prueba? Para ver si su corazón ha cambiado. José viene y también para él es una historia, es el drama de la reconciliación, del perdón. Aquí veremos de qué está hecho José. Y en esta historia de que se encuentra con sus hermanos, José está curioso y quiere saber si todavía su padre está vivo. Y tiene buenas noticias, no tan solo su padre, ahora Jacob, ahora Israel, está vivo, sino que tiene un hermano más, Benjamín. Y en medio de estrategias de José lo hace llamar. Y entonces quiere mirar cómo está el corazón de sus hermanos
Y en una trampa que hace José para que Benjamín se quede, Judá le dice de una manera interesante, le dice, por favor, no nos los quites. Dice, mi padre ya ha sufrido mucho con la muerte de su primer hijo. Y habla de José, del primer hijo de Raquel. Dice, y si ahora no llegamos con nuestro hermano, se partiría su corazón. Y le dice Judá, tómame a mí en su lugar. Y entonces ahí es cuando en el capítulo 45 José se descubre ante ellos y dice, yo soy José. Y los hermanos quedan sorprendidos. Y vendrá aquí, y entra un temor como aquel temor que le entró a los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. Pero José les dice, no teman, que Dios tenía sus planes y me ha mandado delante de ustedes para que yo pudiera salvarles. Y aquí empezamos a mirar cómo José ha entendido el plan de salvación, cómo su fidelidad ayuda a salvar a su pueblo de Israel y cómo la bendición puede ser transmitida. ¿En quién va a dar la bendición Israel? Jacob. ¿A quién le va a dar la bendición? ¿En quién va a ser el siguiente patriarca? Tenemos los patriarcas entonces Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob o Israel, la misma persona. ¿Quién será el otro aparte de José? Y miramos que en el capítulo ya 49, cuando está dando las bendiciones, se la da a Judá. Y lo dice de una manera. En el capítulo 49, versículo 10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Le hace una promesa para siempre. No se apartará de Judá el bastón de la mano de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece. Por eso vamos a escuchar que a Jesús se le llamará el león de la tribu de Judá. Interesante, ¿verdad? Como Dios va atrayéndonos y va haciendo sus caminos, nos va haciendo los nuestros y va convirtiendo nuestro corazón. Creo que hoy es un video muy hermoso en el cual podremos crecer, en donde podemos saber que Dios es un Dios de alianza, en donde Dios, a pesar de nuestros odios, a pesar de nuestras envidias, Dios pone el perdón, que es el camino de la reconciliación, que es el camino de la nueva vida. Y voy atento, porque ahora vamos a irnos a Egipto para el próximo capítulo, y te voy a invitar a que leas el libro del Éxodo y el libro de los Números. Recuerda, solamente vamos a leer 14 libros, y en esos 14 libros miraremos toda la historia. Hasta pronto.